Bienvenidos al canal Ubisoft. Como cada semana estamos con el licenciado Narciso Vargas comentando diversos temas que pueden ser de su interés. Licenciado Vargas, ¿cómo estás? Muy buenos días o tardes ya. Bueno, Bienvenido, muchas buenos gracias. días. Buenos días, estimado amigo José Manuel Herrera. Te agradezco la invitación y como siempre pues, vamos a comentar algún tema de interés, pues esperando que les sirva, que les inquiete, que les sirva, que pueda ser de ayuda para las personas que nos hacen favor de acompañarnos o de ver este canal. Y pues vamos a darle inicio. Gracias, gracias. Fíjate que habíamos comentado que íbamos a hablar sobre la disminución de la edad penal. Ha habido muchos comentarios al respecto. Confieso, ahora ya sabemos que en México es a los 18 años de edad penal. Incluso anteriormente, en autonomía de los estados, hace muchos años yo vi que la edad penal, me parece, si mal no recuerdo, en San Luis Potosí era a los 17 años. Y bueno, como quiera que sea, eso no hacía que disminuyeran los hechos delictivos, ¿no? Eh, Cada vez, según las últimas encuestas que estaba yo revisando por ahí, los niños o adolescentes participan en robos ya de alto impacto, en violación sexual, homicidios, y pues también en aportación de armas y también en la cuestión de que participan ya con la delincuencia organizada, en el comercio ilegal de drogas, ¿no? En los secuestros, en muchos otros delitos. Entonces eso hace que reflexionemos sobre la idoneidad o no de la disminución de la edad penal, porque pues cada vez son más adolescentes que están procesados por cometer esos delitos. E incluso yo me acuerdo de unos niñitos en Inglaterra hace muchísimos años que que mataron a un niño chiquito y ellos eran niños pequeños y llevaron, creo que un niño de 3 años, una cosa de esas, la llevaron por gran parte, me parece que de Londres, no recuerdo bien, digo, eso hubiera traído ese dato, sería interesante comentarlo después, pero eran niños muy chicos. Entonces, y ahora cada vez vienen, en los niños, vienen más la incidencia de delitos. No sé qué opines, es lo que íbamos a platicar el día de hoy, ¿no? Así es, amigo. Porque, bueno, existen muchas cuestiones que giran alrededor del desarrollo de los jóvenes o de los menores de edad, que en nuestro país es de los 18 años para abajo. Claro, hay una edad mínima de responsabilidad penal en nuestro país que es a partir de los 12 años. Y la edad mínima hasta los 18 años, que es esa edad máxima que es la justicia para los adolescentes. Desde 12 a 18 años se les aplica esta regla de la justicia para los adolescentes. De 12 para abajo, pues no existe una sanción, porque son menores o niños. Más sin embargo, cada vez es más la gravedad de los delitos que cometen los adolescentes o que son utilizados por las personas mayores para cometer delitos de gran gravedad. Pues ya no son solo simples robos o algunos daños a propiedad ajena o situaciones de menor cuantía. Son homicidios, son delitos contra la salud, son secuestros. Entonces, yo considero, no es que esté a favor o en contra de disminuir la edad penal, porque pues en realidad tendríamos que valorar infinidad de circunstancias. Sin embargo, mejor nos deberíamos de ir por la gravedad de los delitos cometidos, de los menores. Un menor de edad que comete un delito, un homicidio, pues ya sabe lo que es el resultado de un homicidio, un delito de secuestro,
delitos contra la salud, venta, compra de marihuana, drogas y demás, pues ya tienen cierto razonamiento de que esos delitos son graves y que afectan la salud pública, algunos, la vida en algunos otros casos, en los homicidios o la libertad de las personas y la extorsión para pedir dinero. Si nos vamos en esa gravedad, entonces ya no tendríamos el problema de la mayoría o minoría de la edad penal, sino se aplicaría la ley en esos términos, en la gravedad del ilícito. Por eso considero que es lo que se debe de aplicar sin mover la edad penal. Por otro lado, las familias disfrutan de los frutos de los delitos que cometen los jóvenes, pues sin ninguna responsabilidad y sin ninguna decirle nada a quien comete ese delito. Por ejemplo, un muchacho de 14, 15 años que se dedica a vender droga, que trae dinero a la casa, que le compra una tele a su mamá, una olla, un sartén, ese tipo de cosas, o zapatos o ropa, pues la familia lo disfruta, ¿no? Y al rato al muchacho lo matan porque quedó a deber o se metió con fulano, con sutano, y resulta que la mamá entonces ahí sí reclama y dice que la autoridad es la responsable por no proporcionarle seguridad a estas gentes, ¿no? Tan es así, hay un caso muy sonado de esa familia que trató o sea, defendía a uno de sus hermanos porque decía que solo salió a robar, ¿no? Y lo dañaron o lo lesionaron en ese evento. Entonces, así estamos, así es la falta de moral de las familias o de los familiares de estas personas y de gran mayoría de las gentes se dedican a ese tipo de actos delictivos. Por eso yo considero que lo que se debe de aplicar es la gravedad del delito. No, pues creo que tienes razón. Hay razón en parte. Fíjate que ahorita te parece ahí un sonido por acá. Pero bueno, la cuestión es que estaba, ya tenía la nota de estos niños de Londres que tenían 10 años y secuestraron y mataron a un pequeño y lo violaron de 3 años y lo trajeron por medio Londres. Y eso pasa también en México muy seguido. Hay niños cada vez más pequeños. Entonces hay que ver la gravedad de los delitos. Tú dices, pero que siguieran en prisión ellos, ¿cuál sería la propuesta? No, sí, claro, claro. Bueno, depende de la gravedad, se les va a aplicar la sentencia, ¿sí? Y la sentencia es, incluso pasando sus 18 años, tendrían que seguir cumpliendo con su sentencia, pues, ¿no? Tomando en cuenta una especie es que aquí es lo que yo he estado pensando, una justicia retributiva, ¿no? Pero porque hasta dónde Sí, estaría claro. aquí, dónde estaría aquí la justicia de reinserción social. Sabemos que en México no existe la reinserción social. Cada vez salen hasta peor. Y como tú dices, hay mucha gente que desde menores llegan con familia muy pobre y llegan de robo, de asaltos, y la familia hasta los alaba. He visto muchos casos en ese sentido. Muchos casos hay. Gente en extrema pobreza que se convierten en delincuentes terribles, como también hay gente que no está en extrema pobreza y los hay. Pero hay extrema pobreza son delincuentes realmente, verdaderamente terribles, no se tientan con descuartizar a las personas, a matar, y son estos menores de edad, ¿eh? Menores de edad. Entonces, Claro. yo lo que observo, pero la cuestión es que no hay dinero. Al gobierno es lo que menos le importa, realmente. No hay dinero para tal efecto de que hubiera realmente una cuestión psiquiátrica, porque yo creo que si los meten a prisión salen peor, jamás salen readaptados. Entonces, tal vez que se les metiera más bien a todos estos tipos de criminales, tanto menores como también hay gentes ya adultas, asesinos seriales. Creo que deben de estar ellos más bien en hospitales, prisiones psiquiátricas, porque ya están muy afectados, lamentablemente tenemos que reconocerlo, ¿no? E incluso tal vez, digo, a lo mejor muchos no están de acuerdo con lo que digo, es de que volver a contemplar la pena de muerte bajo ciertos parámetros. Aquí el gran problema es que las autoridades pues son muy corruptas, es el gran problema, porque hay personas que realmente
ya incluso, yo no estoy hablando de menores, pero ya a cierta edad, ya difícilmente se pueden reinsertar en sociedad, siempre van a delinquir. Entonces, pues, ¿qué caso tiene ellos, tanto hacer sufrir ellos en una prisión indefinidamente, como a la sociedad que nos cuesta? Creo que ahí se requeriría una desaparición física de la persona. En ese sentido, ya un extremo, ya así. Porque es que hay personas muy dañadas y hay niños, pues también hay niños muy dañados. No sé si se pueda redactar, ¿eh? No lo sé. No lo sé. ¿Tú qué estimas de eso? Ahí, Vargas. ¿Qué piensas, Vargas? No, bueno, independientemente de lo que conllevaría la pena de muerte, que yo no comparto esa situación. Sin embargo, pues en algunos países pues, es la última ratio, ¿no? Pero en nuestro país la reinserción social pues no No existe, existe. no tenemos un programa, un sistema que al final de cuentas reinserte, ya sea menores, jóvenes o adultos mayores, lo que sea, no lo redime, no lo redime ni lo reinserta a la sociedad. Bueno, no lo reinserta a la sociedad eh, ya para ser personas de bien, lo reinserta a la sociedad en muchas ocasiones peor de lo que habían entrado, ¿no? Es Claro. decir, aquí en México a las cárceles o a los centros de readaptación social o a los institutos de readaptación De social que inserción, con sí. tantos cambios de nombre han tenido, se les, se les conoce por el Vox Populi como las universidades del crimen, es decir, donde tú llegas y tienes ahí cursos meteóricos de primaria del crimen, secundaria del crimen, prepa del crimen y universidad del crimen. Es decir, ahí tú te vas a perfeccionar para ser un criminal profesional. O Difícilmente la extensión. Fíjate que, por ejemplo, fíjate, en el presidente de la determinados República casos, habla varias veces a la semana, él nunca habla de reinserción, ¿eh? Digo, yo no creo que sea tan ignorante, digo, que sepa que ya no, ya en la materia penal no existen castigos. Se supone que no existen castigos, pero realmente, de hecho, son los que existen castigos. Él siempre dice, se les va a castigar. Habla de un castigo, porque en México es lo que hay, porque también es terrible las condiciones de la gente que va por, por ser ciertos los hechos delictivos o muchas ocasiones indebidamente van a parar allí a las cárceles, al centro de reinserción o como se llamen. Son una cosa verdaderamente un infierno esos lugares, excepto tal vez sí, aquellos, cuando la gente tiene mucho dinero, pues también sabemos que no solo es la Universidad del Crimen, son los hoteles más caros que existen, tienen que pagar. Tienen que así pagar para es, estar bien. Si llega un narcotraficante así poderoso, un político que tenga mucho dinero, pues quiere todas las comodidades adentro. Y eh, en los centros federales, en las administraciones federales, esos tal vez tengan un poquito más de, se puede decir entre comillas, de comodidad, pero en todos los de fuero común, realmente es un infierno que viven las personas y salen muy enfermas de la mente, muy preparados para volver a delinquir y ya no les importa nada, ya no les importa nada después de lo que pasa, ¿no? así es, mi estimado. Pues eso ya, esa situación es la que impera en nuestro sistema, ya no de justicia, sino en nuestro sistema de cumplimiento de las penas, pues de ejecución de las sentencias. Pues es difícil para cualquiera que ingrese a un de esos centros, pues reinsertarse a la sociedad de manera sana, porque ahí también van a sufrir todo lo que no habían sufrido afuera en la calle. Y independientemente de todo eso, el Estado no cumple con muchas obligaciones que tiene para poder hacer cumplir a cabalidad toda la ley. Entonces, es muy difícil, por eso digo, no podemos nosotros ahorita, en este momento, la sociedad mexicana no puede
moverle a la edad penal porque no existen las condiciones ni culturales, ni económicas, ni de preparación como para una situación de esas. Y solo podríamos aplicar como, pues, la gravedad de los delitos cometidos por los jóvenes, porque cualquier delito como un homicidio, un secuestro, venta de drogas y demás, pues ya más o menos la gente lo hace con conocimiento de causa y esperanzado a obtener un beneficio, ¿no? Pues los demás quedarían como siempre hasta los 18 años y entonces así ya podrían seguir una vida normal, porque los delitos, muchos son circunstanciales, otros son ya dirigidos por la misma idiosincrasia de las personas, ¿no? Sí, se necesita instituciones, lo que se necesita en México son instituciones, porque Así digo, es. no les importa. Por ejemplo, fíjate, también, por ejemplo, los huérfanos. Hay mucha gente que es huérfana, que por ejemplo, sistemas de desarrollo de la familia los acomoda. Pero ¿qué Los pasa? famosos DIF. Sí, como por un día, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando han sucedido casos de que, de que ellos están, creo que fue en Michoacán, por cierto, caso así, que ellos, que los rescatan a los niños de verdaderos depredadores que tienen cuestiones de asistencia social que no son del gobierno, son privadas. Me acuerdo de un caso que hubo así, me parece, en Michoacán, ¿no? Rescatan a los niños, pero ahora los niños también estaban tan afectados que a los niños chiquitos, a los niños que están, que llegan a las instancias infantiles. Y fíjate que problemas que podemos decir tan simples, son tan terribles. Llegan a los niños, para los niños que no tienen hogar, que ellos no están tan afectados, están más o menos ahí van marchando. Pero llegan estos otros niños que muchas veces se violaban entre ellos, se agredían entre ellos, y llegan ¿a qué? A agredir a los otros niños. Se requiere, creo que aparte de eh, poner en tela de juicio esta disminución de edad penal, se dicen instituciones fuertes que beneficien al menor. Ha sido Sí, un camino claro. muy largo, pero hace falta que beneficien al menor y que si van a estar en las edades en que sean menores que cometieron delitos graves, bueno, pues tienen que ayudarse de alguna forma. E incluso ahí yo creo que no debería, yo creo porque también dudo ahí, es una opinión que externo que no es muy fundada, deben de, debe de tratárseles por años y a lo mejor ahí sí estar en una institución de salud con la finalidad de reintegrarlos, pero eso cuesta. Entonces yo creo que eso es muy difícil, porque eso cuesta. Hay criminales, como tú dices, son niños, pero realmente han cometido crímenes terribles de violación, asesinatos, secuestro. Y muchas veces son muy pequeños, ¿eh? Son muy pequeños, Sí, pero ya claro, están amigo, afectados, claro. ya están muy afectados. Pues no sé, no sé si quieres comentar algo, yo creo que esto es más bien para que la gente lo medite. ¿Qué se puede hacer? Y también para que las personas, al rato nos quejamos de que nos están secuestrando, que nos están robando, que nos están amenazando la gente en la sociedad, tanto delincuente que hay ahorita en México, pero lo que necesitamos también inculcar desde el hogar, valores, valores, también no el maltrato al menor, no el maltrato al menor, muchos hogares los maltratan de una manera terrible, de una manera terrible, y bueno, aquí sí me voy, lamentablemente son los hogares más pobres. Siempre he dicho yo que en la gran delincuencia se da en ciertas maneras cuando hay extrema pobreza y cuando hay extrema riqueza, ¿no? Ahí en los extremos, los dos polos son muy malos, la extrema riqueza y la extrema pobreza para los ambientes delictivos. Entonces, bueno, pues ojalá que aquí está al aire esta propuesta. No es una propuesta, más bien está un tema, un problema que se tiene que resolver. Y pues que debemos de meditar todos. Así es, amigos. Y bueno, eso no es exclusividad de la gente pobre o de la gente rica. Es de acuerdo a los papás, la moral de los papás y todo eso. La forma de educar a los hijos, ¿no? El amor a los compañeros, al prójimo, la empatía con los demás, o los resentimientos, los maltratos que puedes generar al maleducar a tus hijos. Tan es el caso de gente
resentida y está en contra del bienestar de las familias o de las personas. Pues el ejemplo palpable aquí en México es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que él mató a un hermano y dañó a más gente y demás. O sea, él vive con resentimientos, con odios, con todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo habrán educado sus papás para que esta persona sea así o haya resultado tan dañado en ese sentido, ¿no? Por eso también digo, los papás son los responsables de la mala educación o de la educación, pues, perversa que tienen con sus hijos, ¿no? No es un tema nada fácil, no es un tema nada También fácil. eso tiene Tenemos que nada más no es ponerlo un ahí en tema nada tela fácil, no es para que, pues, así pues es. a ver qué opinan. Opinen, por favor, bien o mal, digo, opinen, pero Claro, opinen las personas, ojalá que opinaran algo, porque es un tema realmente interesante. claro. Nosotros no estamos proponiendo Es un, realmente una solución, porque son es un temas tema, que tenemos que discutir. es un tema realmente interesante y demasiado complejo como para decir, vamos a reducir la edad penal y vamos a castigarles. No, no podemos hacer eso. Porque vuelvo a lo mismo, tenemos que ver mucha infinidad de situaciones que giran alrededor de esta circunstancia, ¿no? De la delincuencia juvenil o de la delincuencia de los jóvenes. No todos son delincuentes, tampoco no todos están dañados, ¿no? Pero tenemos que tomarlo con seriedad, con formalidad y tratar de resolverlo para llegar a tener una mejor sociedad. Una mejor sociedad con valores, ojalá que se pueda hacer algo. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Claro, amigo, buena tarde, Suscríbanse. hasta Que estén muy luego, bien. saludos a todos. Gracias.